Cordial saludo, tutor, compañeros. El presente video se realiza con el fin de mostrar el funcionamiento de los circuitos realizados en la presente etapa. Pertenezco al grupo 75, el cual está conformado por los estudiantes Elmer Jiménez, Walter Bolaños y quien les habla, Eduardo Fabián Calderón Berú. Entonces aquí tenemos en pantalla el primer circuito, que corresponde al conversor análogo digital. Tenemos también las anteriores etapas. Aquí tenemos el filtro, vamos en retroceso, el amplificador de instrumentación y el puente Winston, en el que se configuró el sensor de temperatura. Entonces vamos a simular y miramos qué comportamiento tiene. Vamos a darle nuevamente y ahí ya inició la simulación. Entonces los LEDs a la salida del conversor análogo digital nos indican el voltaje expresado en binarios. Como podemos observar, si modificamos la resistencia, van a ir cambiando los LEDs. Vamos a acercar un poco y a empezar a modificar. Entonces ahí vamos modificando la resistencia y los LEDs van cambiando. En este momento está a la salida del filtro un voltaje 4.194 voltios. Ahora vamos a verificar que esto sea correcto. Entonces para ello he creado aquí en Excel una hoja de datos en donde podemos verificar dicho funcionamiento. Esto se ha realizado a partir de una ecuación que nos da el fabricante del circuito conversor. Entonces aquí iniciamos de abajo hacia arriba, tomando los LEDs encendidos como 1. Entonces para este caso sería 1 1 0 1 0 1 1 0. Y como podemos observar, el voltaje que hay a la salida o a la entrada del conversor tiene que ser de 4.19 voltios, que es exactamente el voltaje que tenemos a la salida del filtro. Entonces con esto podemos corroborar que este circuito está funcionando correctamente. Veamos nuevamente los cambios que tiene al modificar la temperatura. Entonces en este caso, para 3.98 voltios en binarios sería expresado 11001011. Muy bien, ahora continuemos con el siguiente circuito, que ya es el visualizador mediante el chip LM3914. Este circuito lo único que hace es variar el nivel según el valor del voltaje. Entonces para voltaje más bajos el número de LEDs encendidos va a ser menor, y para los voltajes altos va a ser mayor, hasta que alcance los 5 voltios, que tienen que estar iluminados todos los LEDs. Entonces vamos a iniciar la simulación. Ahí está casi la mitad de los LEDs iluminados y nos dice que la temperatura a la salida del filtro, que es la que le entrega el circuito, es de 2.89 voltios. Entonces vamos a disminuirlas de ahí, aumentar la resistencia y aumentar el voltaje. Entonces como podemos observar, los LEDs se van encendiendo a medida que se va aumentando el voltaje. Entonces aumentémoslo a los 5 voltios. Listo, ya alcanzó los 5 voltios, se iluminaron todos los LEDs. Lo mismo pasa pues si se reduce el valor, ¿verdad? Entonces cada que va reduciendo el voltaje, va reduciendo el nivel del visualizador. Entonces vamos a bajarlo hasta que quede un solo LED encendido, o por su defecto todos apagados. Y ahí, en este caso, para cuando hay dos LEDs encendidos, el voltaje está en 1.44. Sigamos disminuyendo. Me equivoqué. Sigamos disminuyendo el voltaje. Ahí está en 1.
0.7 voltios, y ya cuando el voltaje inferior a los 0.2, ya cercano a 0, el nivel expresado en los LEDs van a estar todos apagados. Entonces este es el funcionamiento de este circuito. Están las demás etapas integradas. Eso sería todo. Muchas gracias por la atención prestada.